Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín López Calvá, soy decano de Artes y Humanidades en la UPAEP en Puebla y pues mi especialidad es la investigación educativa con énfasis en la educación humanista, la educación en valores y la ética en la educación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta quinta cumbre iberoamericana de la familia. Agradezco mucho a los organizadores el que me hayan invitado a hablar con ustedes sobre este diagnóstico de la educación en esta época de pandemia que estamos padeciendo en el mundo entero y especialmente también pues en nuestro país. Voy a iniciar compartiendo pantalla para tratar de iniciar mi presentación. El título es El peligro y lo que salva. Lo vamos a eh, platicar más adelante, pero pretendo hacer un diagnóstico de la educación en la pandemia, en primer lugar con algunos datos, digamos, de cuáles son las principales afectaciones y las respuestas y los desafíos que tenemos en la educación en México según los investigadores, y después tratando de platicar un poco desde mi perspectiva más filosófica sobre cuáles son los desafíos y los grandes dilemas que enfrenta la educación en esta época de pandemia. En primer lugar, pues empiezo con un epígrafe de Edgar Morin que dice, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Creo que la pandemia lo que ha hecho en primer lugar y antes que nada es hacer más evidente lo que el pensador francés Morin decía acerca del futuro, el futuro como incertidumbre, y nos ha enfrentado ya a esta necesidad de que tenemos de navegar en este gran océano de incertidumbres que nos está planteando el futuro de la humanidad y el futuro de nuestro país a través de pequeños archipiélagos de certeza que vamos construyendo y que vamos encontrando en el camino. ¿Qué dicen los investigadores acerca de la crisis educativa y de las afectaciones que ha tenido en la época de COVID-19 la educación? Bueno, tomo algunos elementos de una investigación de Luis Medina Gual y otros autores del sistema universitario jesuita que acaba de ser publicada, en donde señalan que la contingencia afecta a más del 90% de la población de estudiantes en el mundo. De acuerdo con la UNESCO, el cierre de los centros escolares ha tenido algunas afectaciones, como por ejemplo la interrupción del aprendizaje por el cierre de las escuelas, las brechas digitales, la improvisación del aprendizaje remoto. Por otro lado, la falta de preparación de los padres de familia para la enseñanza desde casa, tanto a nivel de instrucción como de recursos limitados con los que se cuentan, tanto de tecnología, de conexión y de espacios adecuados para el aprendizaje. Por otro lado, el acceso desigual a las plataformas de aprendizaje digital, principalmente en alumnos de familias desfavorecidas económicamente, y las tendencias al incremento de las tasas de abandono escolar ante este cierre prolongado de las escuelas y ante el creciente desempleo que ha venido con la crisis económica que se desató por la misma pandemia. ¿Cómo se ha pretendido responder en México a esta educación en crisis? Bueno, la respuesta se llamó Aprende en casa. Estamos ahora en una segunda etapa de esta Aprende en casa. Y según varios investigadores, como el doctor Manuel Gilantón, pues este ha sido como un intento fallido y por otra parte imposible de realizar, de trasladar la escuela a la casa. En realidad estamos pretendiendo no que continúe el aprendizaje, sino que pareciera ser que las autoridades lo que están haciendo es tratar de mandar el mensaje de que la escuela como tal sigue funcionando. ¿Y a través de qué? A través del uso de los canales de televisión como transmisores de los contenidos y de los libros de texto como complemento, pero desatendiendo desde el punto de vista de varios investigadores lo esencial que es la mediación pedagógica del docente. El docente se ha visto desplazado y de pronto se le tiene solamente mostrando evidencias de que está participando, dando clases o repartiendo los libros de texto en algunas escuelas públicas, pero no se ha dado la importancia que merece el docente como mediador pedagógico en esta época de pandemia. Hay una sobrecarga de responsabilidad de la educación en los padres y madres de familia, que por otro lado, pues no son profesionales de la educación y no están capacitados para impartir
pues los contenidos del currículo que marcan los diferentes niveles educativos. Por otra parte, pues ante este panorama de los grandes carencias que se mostraron a partir de la pandemia y la respuesta hasta ahora no muy exitosa de la parte oficial en la escuela, pues existen algunos retos pedagógicos que señalan estos mismos investigadores del sistema universitario jesuita. Por ejemplo, la flexibilidad y adaptabilidad del modelo pedagógico y del currículum de la educación básica. De pronto se pretende dar tal cual los planes de estudio como están establecidos y en realidad hay un gran reto más bien de flexibilizar y adaptar a las nuevas condiciones esos planes de estudio. Por otro lado, el cambio en las concepciones sobre el aprendizaje y sobre la formación integral frente al perfil de egreso de la educación básica, sobre todo, la integración de los contextos de saberes a la vida cotidiana y a las actividades de aprendizaje, la formación y las prácticas de los docentes de educación básica para enfrentar la pandemia, las necesidades de replantear los procesos de evaluación. Estamos ahora ante la época ya de la primera evaluación trimestral de este ciclo escolar, en el que la autoridad educativa ha señalado, creo que con acierto, que deben participar tanto los docentes como los estudiantes y los padres y madres de familia en una especie de coevaluación. ¿Cómo se va a hacer? ¿De qué manera? Tiene que ser algo muy personalizado, muy flexible, muy adaptado a las necesidades de cada uno de los educandos, pues ahí hay un desafío importante. Por otro lado, la accesibilidad y el uso de repositorios de materiales educativos, las brechas educativas que persisten entre las zonas rurales, los grupos vulnerables y las zonas privilegiadas en las grandes ciudades del país, la inclusión educativa también en pre y post-COVID, porque ya teníamos una situación de reto en la parte de inclusión y pues hoy se ha agravado con estas condiciones de la pandemia. Y por otro lado, también el cómo la investigación educativa tiene también un papel que jugar en este momento de crisis. Ante esta realidad, pues yo lo que planteo es que además de todos estos desafíos que son propiamente de carácter didáctico, la crisis educativa que vivimos hoy habla de una crisis humana que ya se había hecho evidente desde hace varias décadas, que se agrava cada día más y a la que no estamos todavía respondiendo y que la educación debería prepararnos para responder. Yo veo grandes campos de desafíos que se han amplificado a partir de la pandemia, como por ejemplo el desafío ecológico, un desafío antropológico, un desafío epistemológico, un desafío ético, un desafío social, otro de carácter técnico, pedagógico propiamente dicho, y uno último de gestión de los sistemas educativos. Vamos a pasar a analizar cada uno de ellos muy brevemente. En primer lugar, el desafío ecológico tiene que ver con un ser humano en su relación con la naturaleza, que es una relación compleja, de la cual solo se había visto una parte. Se había visto la parte de el desarraigo, el ser humano como distinto de la naturaleza y toda la época moderna, pues esta visión de desarraigo fue la que hizo que nosotros nos sintiéramos los dueños de los recursos naturales y de todo el planeta y que pues aceleráramos estos procesos de destrucción ecológica que hoy estamos padeciendo. El cambio climático, el agujero de la capa de ozono, la muerte de la destrucción de la biodiversidad, etcétera, pues son producto de esta visión incompleta porque no toma en cuenta esta otra parte del arraigo del ser humano a la naturaleza. La naturaleza es algo de lo que nosotros formamos parte. El ser humano es un ser de la naturaleza, es un ser que está en el continuo de la creación y de la diferenciación de la vida y por lo mismo tiene que respetar esos procesos. Bueno, ¿cómo responder a este desafío ecológico? El pensador francés Edgar Morin, que ya había yo citado, plantea que es necesario para poder salvar a la humanidad realizándola en este periodo de crisis, efectuar un doble pilotaje. Por un lado, obedecer a la vida, es decir, conocer las leyes de la naturaleza
el funcionamiento de la naturaleza, la biodiversidad, la relación entre todos los diferentes elementos de la vida, y por otro lado, y obedecerlos, y por otro lado, guiar a la vida, es decir, el ser humano como desarraigado de la naturaleza tiene también una responsabilidad mayor, que es cuidar a todas las demás especies y tratar de que se desarrolle plenamente la vida en el planeta. ¿Cómo educar hoy desde la casa, desde la familia y desde la escuela para obedecer a la vida y para guiar la vida? Esta es la respuesta que nos está pidiendo el desafío ecológico. Por otra parte, tenemos también un desafío antropológico. El ser humano en estos últimos tiempos del capitalismo global se ha visto reducido a una visión solamente como un ser económico, como un ser que responde a las pantallas de televisión, como un ser consumista y como un ser prosaico, meramente prosaico. ¿Qué quiere decir esto? Pues Edgar Morin habla de la dimensión prosaica del ser humano como la dimensión de la supervivencia, el ser que trabaja para sobrevivir. Pero falta la parte poética, la parte de el trabajo o el desarrollo de los elementos que hacen que el ser humano pueda realmente vivir una vida humana. Y esa parte está reducida hoy y está negada hoy por este sistema en el que estamos viviendo. Por esto estamos olvidando pues esta multidimensionalidad humana. El ser humano es un ser sensitivo, sensorial, es un ser intelectual, es un ser racional, es un ser existencial, ético, es un ser amoroso y necesitado de amor, y es un ser también abierto a la pregunta por la trascendencia. Todas estas dimensiones, la dimensión del cuerpo, la dimensión de las emociones, de los sentimientos, de los sentidos, la dimensión de la inteligencia, de la comprensión, la dimensión de la reflexión crítica, de la deliberación ética y la toma de decisiones, de el abrirse al amor por la naturaleza y el amor por la humanidad, y este amor llevarlo incluso al nivel de la pregunta por lo trascendente, pues se han estado olvidando en la educación actual. Necesitamos recuperar esta visión de integralidad. Hoy se habla mucho de formación integral, sin embargo, no se está contemplando una formación realmente integral, precisamente porque la educación de algún modo está reproduciendo estos modelos incompletos, reducidos de ser humano que nos ha traído la globalización meramente económica y de mercado. Por otro lado, tenemos también un desafío de carácter epistemológico, un desafío del conocimiento. Los conocimientos antes tenían valor porque se esperaba que duraran. Nosotros mandábamos a la escuela a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que les enseñaran cosas que decíamos les van a durar toda la vida. Sin embargo, hoy el conocimiento es de uso instantáneo, es un conocimiento que, como todas las mercancías, también se ha vuelto desechable. La memoria ya no está aquí, la memoria está en nuestros objetos electrónicos, en nuestros dispositivos, en nuestras memorias, en nuestros discos duros, pero ya no usamos la memoria y el conocimiento ya no lo almacenamos, sino que lo usamos inmediatamente y lo desechamos. Antes se educaba para no olvidar porque el mundo era duradero, hoy se educa para olvidar y para la volatilidad, pero por esto mismo estamos ante una avalancha de información que muchos llaman otra pandemia, la infodemia, ¿verdad? La epidemia del exceso de información que hace que los niños, los adolescentes no sepan separar la paja del trigo, qué es lo que realmente vale la pena, qué es lo que tiene sustento y qué es lo que no. Estamos en una época entonces de lo que llaman las fake news, las noticias falsas, en una época de posverdad, donde no vemos críticamente si algo es verdadero o no, sino que lo consideramos verdadero si responde a nuestras expectativas, a nuestro sentir, o si es algo muy popular, en donde el conocimiento también se ha mercadizado, se ha vuelto una mercancía que se compra y se vende, donde hay una sobresaturación de la información, donde también hay un reino de la opinión, donde falsamente se dice que toda opinión es respetable, cuando, como dice la filósofa española Adela Cortina, las personas, todas las personas son respetables, pero las ideas tienen que ganarse el respeto si son ideas inteligentes, si son opiniones que realmente valgan la pena.
Y por otro lado, estamos en un fenómeno también que Edgar Morin llama la nueva ignorancia, es decir, cada vez sabemos más acerca de las partes por la hiperespecialización de las diferentes profesiones y de las ciencias, pero cada vez ignoramos más el todo, cada vez somos más incapaces de ver los procesos integrales de los seres humanos y de la vida en el planeta. Entonces tenemos problemas complejos en la realidad, problemas multidimensionales y currículos fragmentados donde se enseña por un lado matemáticas, por otro lado ciencias naturales, por otro lado ciencias sociales, etcétera, ¿no? Entonces tenemos como una respuesta incompleta, fragmentada, a una realidad que nos pide una respuesta mucho más integrada e integradora. Necesitamos, creo yo, desesperadamente desarrollar ese deseo de búsqueda de lo verdadero, que es el conocimiento humano, que lo tenemos todos los seres humanos desde que nacemos, esa curiosidad natural por conocer la naturaleza y por desarrollar ese pensamiento crítico que nos haga distinguir ese trigo de la paja, que nos haga distinguir lo que es realmente sustentado de lo que no lo es, lo que es verdadero de lo que es falso. Tenemos también un gran desafío ético en el mundo volátil del cambio instantáneo. No solamente se cambia el conocimiento continuamente, sino también se están cambiando las valoraciones y las formas de vida, las formas de decisión. Entonces, hoy se vende la diferencia y no la semejanza. Estamos en un mundo enormemente diferenciado y muy poco integrado, con muy poca posibilidad de integración. Por ello es muy importante que realmente eduquemos éticamente a las nuevas generaciones, pero, perdón, con otros marcos distintos. Así como se ha mercadizado el conocimiento, también se ha mercadizado la vida humana. Necesitamos entonces, necesitamos entonces responder desde otro paradigma distinto a los nuevos desafíos. Tenemos que responder ya no desde la moral como contenido, es decir, desde la enseñanza de ciertos valores de nuestra cultura, sino desde la moral como estructura, es decir, desde la constatación de que el ser humano es un ser que valora, es un ser estructuralmente moral, inevitablemente moral, que tiene todo el tiempo que estar valorando y decidiendo y que necesita conocerse a sí mismo en esa dimensión valorativa, en esa dimensión moral o ética. De tal manera que entendamos que, como dice el filósofo jesuita del siglo XX, Bernard Lonergan, el bien humano es resultado de la captación y la elección o la decisión humana. El bien humano concreto, el que podemos construir realmente en esta tierra a lo largo de la historia de la humanidad, es el resultado de cómo vamos entendiendo y conociendo el mundo y de cómo vamos respondiendo a él tomando decisiones. Eso dice Bernard Lonergan y creo que tiene toda la razón, de tal manera que lo que yo propongo pues es algo que llamo la educación de la libertad. Más que enseñanza de valores, lo que hay que hacer en la escuela es educar la libertad, porque la libertad, como todos los otros dinamismos humanos, es un dinamismo educable. No nacemos sabiendo tomar decisiones, no nacemos siendo libres en el sentido pleno, sino que la libertad la vamos construyendo, la vamos ampliando, la vamos ganando y la vamos sustentando cada vez más. De manera que desde los niños más pequeños hasta los adolescentes, los jóvenes, necesitaríamos construir una educación ética en todas las materias del currículo en las que el alumno pudiera explorar su proceso de toma de decisiones en el sentido de que analice cuáles son las preguntas que lo llevan a decidir bien, cuáles son las diferentes opciones que tiene ante cada una de las alternativas de decisión, cómo puede saber lo que vale más la pena para elegirlo y renunciar a todo lo demás, y luego cómo puede responsabilizarse de esa decisión, responder por esa decisión y tratar de ser congruente con esa decisión en sus actividades cotidianas. Entonces, educar la libertad en lugar de enseñar valores en un mundo cambiante,
va a capacitar al alumno para moverse de una manera humanizante en la incertidumbre, para poder responsabilizarse de su propia vida e ir ampliando cada vez más su libertad efectiva, es decir, su capacidad de autodeterminarse en medio de todas las condiciones que le toque vivir. Por otro lado, tenemos un desafío social, decía yo, porque toda educación genera un tipo de sociedad que a su vez genera a la educación. Entonces, necesitamos entender que estamos en una sociedad de masas en la que es requerida una educación de calidad para todos. ¿Qué implica esa educación de calidad para todos? No solamente cobertura, no solamente construir más escuelas, sino cómo tener muy buenos profesores, tener un nivel más o menos homogéneo en el que los niños de los lugares más alejados y más vulnerables tengan la misma calidad de educación que los niños que viven en las ciudades o que tienen un capital económico y cultural mayor. Por otro lado, necesitamos también una educación que incluya no solamente a las personas con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad, sino a las personas que son diferentes, a los indígenas de las diferentes etnias que conforman el rico mosaico cultural de nuestro país, a las personas de las diferentes religiones o sin religión, etcétera. ¿Cómo incluimos a todos en esa educación y les damos la misma calidad educativa y les damos una visión humanista a todos? Necesitamos también construir un nuevo aprendizaje para una solidaridad bien informada en la que podamos generar compromiso social de nuestros educandos y una conciencia planetaria en la que sepamos que somos miembros de una sociedad mexicana, pero que estamos también involucrados con toda la especie humana de todas las culturas, de todos los países y que tenemos que construir la fraternidad, como bien llama el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti, cómo construimos esa conciencia planetaria y esa amistad social, esa fraternidad de todos los seres humanos en el planeta. Y necesitamos educar también para la democracia, necesitamos educar para el diálogo, para la construcción de consensos, para la resolución pacífica de las controversias. En este sentido, ya para terminar el reto social, diría que se necesita educar a las personas para que sean conscientes de que hay un ciclo de progreso, que es este que está hacia arriba de la gráfica, en el que analizamos las situaciones, tratamos de entenderlas inteligente y críticamente, a partir de eso valoramos y decidimos responsablemente, nos comprometemos para actuar y mejoramos esas situaciones. Pero hay también un ciclo de decadencia en el que esta situación actual mal analizada, porque predominan los intereses personales egoístas, los intereses de grupo, de clase social, etcétera, o de partido político, por ejemplo, y entonces no entendemos bien la realidad, no la vemos críticamente, tomamos decisiones irresponsables, actuamos de forma interesada y empeoramos las cosas, volviendo las nuevas situaciones más difíciles de entenderse y de transformarse. Entonces, en esta dialéctica que llama Lonergan del progreso y la decadencia que se da en toda la sociedad, ¿cómo construimos personas comprometidas con la cosmópolis? Es decir, con la construcción inteligente, crítica, responsable, comprometida de soluciones para mejorar el mundo y para volverlo más equitativo, más justo, más incluyente. Está el desafío técnico-pedagógico también. Hoy se habla mucho de que con la pandemia, sobre todo, como la educación está siendo a distancia, se están usando plataformas, computadoras, etcétera, el profesor podría ser sustituido por una computadora o por la tecnología. Bueno, tomo esta cita de Arthur C. Clarke, citado por Sugata Mitra, que dice, un profesor, yo añado un educador, que puede ser sustituido por una máquina, debe ser sustituido. Es decir, un profesor, un educador que puede ser sustituido por la tecnología, pues realmente es un profesor que no vale la pena que esté frente a un grupo, porque el profesor que está frente a un grupo debe comunicarle mucho más cosas de los que puede hacer una máquina, ¿verdad? Por eso dice aquí este escritor, pues si tú puedes ser sustituido como docente por una máquina, pues deberías ser sustituido por una máquina. Como ustedes saben, Sugata Mitra hizo un proyecto en el que
en los poblados pobres de la India ponía una computadora con un hueco en la pared para ver el monitor y para ver, para poner el mouse y el teclado, y dejaba ahí la computadora y observaba con una cámara qué es lo que pasaba. Bueno, los niños, como se puede ver en estas imágenes, se acercaban y sin tener ninguna noción, iban poco a poco, en unos cuantos meses, aprendiendo la computación, aprendiendo a navegar y todo lo básico de computación. E incluso, dice él, pues para poder hacer esto tenían que aprender inglés, porque todo el Internet está básicamente en inglés. Él dice, si los adultos hubieran tenido esa computadora allí, se hubieran acercado y hubieran dicho, no puedo porque no sé cómo usarla, y por otro lado, pues está en inglés y yo no sé inglés. Sin embargo, los niños decían, sí se puede, lo aprendemos, nos vamos ayudando unos a otros, se daba la colaboración entre los niños de cómo hacerle para picarle aquí, picarle allá y poder aprender. Y los niños decían, si para poder navegar en Internet necesito saber inglés, pues aprendo inglés. Y los niños aprendieron lo básico del inglés para poder moverse en el mundo virtual de la red. Entonces, a partir de allí, Sugata Mitra recomienda ciertos principios técnico-pedagógicos que a mí me parece importante compartir con ustedes y creo que son un desafío en la pandemia. El aprendizaje es un sistema autónomo y entonces entre más autonomía podamos desarrollar en nuestros educandos, y ahora que están aprendiendo desde casa, es una buena oportunidad para hacerlo, volverlos menos dependientes del profesor y del libro de texto y de los contenidos y darles las herramientas para que ellos vayan aprendiendo por su cuenta usando las herramientas que tienen. La otra idea es se aprende en colaboración con otros. Desafortunadamente, pues en este caso las escuelas están cerradas. Normalmente los niños aprenden entre sus compañeros y aprenden más, dice el aprendizaje cooperativo, más de sus compañeros incluso que del profesor. Pues esta oportunidad no se tiene en el momento, pero se puede generar a través de la tecnología o se puede también dar la colaboración en la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende el niño en colaboración con los demás? En este caso, por ejemplo, con los hermanos mayores, con los adultos, etcétera. Se aprende también a partir de estímulos que desafían y que generan curiosidad y preguntas. Se han hecho investigaciones del abandono escolar en las secundarias y bachilleratos y contrario a lo que se podría pensar de que se debe a causas fundamentalmente económicas, en realidad se debe a que los niños manifiestan, los adolescentes, en este caso secundaria o prepa, que la escuela no les está aportando nada significativo para su vida, nada que les pueda servir en la vida. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra educación genere esos estímulos para desafiarlos y para desarrollar su conocimiento a partir de la curiosidad y de las preguntas? Por otro lado, apostar por una educación mínimamente invasiva. ¿Cómo podemos hacer que los alumnos vayan, vuelvo a lo mismo, aprendiendo autónomamente, que no tengan que estar dependiendo de sus profesores al 100%? Y por otro lado, que el papel del docente tiene que ir cambiando para volverse precisamente ese estimulador, ese generador de incentivos, de preguntas, ese acompañante o facilitador del proceso y no el que transmite contenidos. Esto está muy trillado, pero todavía no logramos que suceda en la educación y yo creo que no solo en México, sino en muchos países del mundo. El futuro de la escuela, dice Sugata Mitra, está en la creación de ambientes de aprendizaje autoorganizados. ¿Cómo podemos generar estos ambientes de aprendizaje ahora que regresemos a abrir las escuelas, pero incluso desde esta realidad en la que las escuelas están cerradas, cómo podemos crear esos ambientes de aprendizaje autoorganizados en casa, cómo podemos crearlos a través de las redes sociales, a través del uso de la tecnología, de las plataformas educativas, etcétera. Está finalmente también un desafío de gestión, cómo gestionamos los sistemas educativos. En esto yo creo que básicamente se trata de pasar de un sistema como el que tenemos en México, que es un sistema de muy baja complejidad, a un sistema de alta complejidad. ¿Qué quiere decir un sistema de muy baja complejidad? Pues aquí pongo una imagen como de una pirámide, como que se trata de un sistema en el que todo apunta a un vértice superior desde el que se decide todo.
y entonces todo lo de abajo depende de la decisión y del control de los que están hasta arriba. Y en México, desgraciadamente, tenemos un sistema de esas características. Desde mi punto de vista, se había avanzado en la reforma educativa anterior un poco, no mucho, pero se había avanzado un poquito, al menos en los documentos, hacia un modelo de mayor complejidad, de mayor autonomía, pero volvimos ahora otra vez a este modelo de muy baja complejidad, donde dentro de una escuela todo lo decide el director y en el sistema educativo pues todo tiene que ir hasta el secretario de Educación a través de supervisores, jefes de sector, etcétera, que lo que hacen es precisamente como su nombre lo indica, supervisar, controlar, vigilar y no facilitar, estimular y desarrollar. En un modelo de alta complejidad se da más bien una figura como un poliedro en el que hay muchas caras y todos están contribuyendo desde la confianza en la que todos los actores están haciendo su parte, desde la apertura a la creatividad de todos los actores, desde la visión más bien estratégica y no de programa cerrado, con todos los papeles definidos, etcétera, sino desde la complejidad que implica el que haya también una visión, un objetivo, líneas estratégicas para lo que se quiere lograr, pero una flexibilidad en el camino, en el cómo ir haciendo las cosas, una apertura a la crítica y también no un control central, sino que haya múltiples centros de control e incluso procesos que no necesariamente tengan que ser controlados, medidos y verificados. Para educar hace falta la tribu entera y yo creo que un modelo de alta complejidad tendría que responder a pues, lo que el Papa también, el Papa Francisco acaba de decir, de hacer este llamado al pacto educativo global, es decir, cómo todos los actores sociales educamos o deseducamos. Entonces, estamos hablando ahora, y yo he enfatizado muchos elementos de la escuela y algunos también de la familia, pero no solo la escuela y la familia educan, los medios de comunicación educan o deseducan, los artistas, los intelectuales, los empresarios, las organizaciones civiles, etcétera. Todos los sectores sociales mandan mensajes que educan o mal educan a las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos responder a este llamado al Pacto Educativo Global? Es urgente responder a este Pacto Educativo Global y comprometernos todos como sociedad hacer una apuesta real por la educación como un medio para desarrollar a nuestra sociedad mexicana, para lidiar con los grandes problemas, para volver a generar condiciones para que haya una sociedad más equitativa, más justa, una sociedad más democrática, más pacífica, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Pues, ¿cómo integrar a la tribu entera, ¿no? Cómo desde abajo quizá porque como el mismo documento del Pacto Educativo señala, no podemos esperar que todo lo hagan las autoridades o los gobiernos. Desde abajo, como sociedad, ¿cómo podemos tejer redes para responder a este pacto y para poder ir educando en colaboración a las nuevas generaciones? Dentro de este gran pacto, yo creo que un elemento fundamental es la renovación del pacto entre familia y escuela. Me parece que una de las grandes ganancias que puede haber de esta pandemia y del hecho de que los niños estén ahora aprendiendo en casa o desde casa es la posibilidad, no garantizada, pero la posibilidad de construir o de reconstituir este pacto de colaboración entre familia y escuela. Y me parece que deberíamos para ello superar esta visión mercadológica o de mercadización del conocimiento. No ver a la familia como el cliente que supervisa y pide cuentas a la escuela de lo que están haciendo, ni ver a la escuela como la proveedora de servicios o como el sustituto de la familia, sino ver a ambas instancias como corresponsables, colaboradoras en la meta común de formar a un futuro ciudadano. Me parece clave esta visión porque sí creo que ha impregnado mucho esta visión de mercadización en la que la familia, más que colaborar con los maestros o con la escuela, más bien va a pedir cuentas, va a inspeccionar, va a querer controlar a la escuela y los docentes desconfían del padre de familia, no colaboran con el padre de familia, etcétera. Entonces, creo que allí la renovación de este pacto me parece fundamental
para poder lograr los objetivos educativos. Bueno, entender a la familia, permítanme, pues es la cumbre de la familia como una instancia educadora fundamental. Eh, Aquí hay una cita de Juan Pablo II que dice: la familia es la base de la sociedad, el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. Y sin embargo, también la sabiduría popular dice: a la familia no se le escoge, o los parientes y el sol entre más lejos mejor. ¿Por qué? Porque a veces idealizamos el espacio familiar y decimos, la sociedad está muy mal, la familia es la base, la familia es la que tendría que hacer, pero la familia también en la pandemia está, digamos, haciendo evidentes factores dialécticos. Por un lado, la familia pues es el refugio ante el peligro del contagio, de el tener que enfermarse, ir al hospital o incluso morir ante el miedo precisamente a la enfermedad. La familia es un refugio, es un soporte emocional, es una comunidad de resistencia y de esperanza, es un refuerzo también o esta pandemia ha sido un refuerzo de vínculos y de sentido de vida para muchas familias, pero también para otras familias. Lo que ha implicado esta pandemia ha sido encerrarse en una zona de riesgo personal y de vulnerabilidad, en un espacio de desgaste emocional más que de apoyo emocional, en un lugar de soledad o de incomprensión, en un lugar donde hay violencia a veces intrafamiliar y violencia de género. Veía yo algunos resultados de sondeos que hablan hasta de un 60% de aumento de la violencia intrafamiliar y de género en nuestro país durante la pandemia. Entonces, pues existen las dos realidades y obviamente existen también los puntos intermedios, ¿no? Ninguna familia es la familia ideal, ni tampoco en las familias peores y más disfuncionales, pues también podemos encontrar ciertos elementos positivos. Entonces, el asunto es cómo trabajamos para ver a la familia en esta complejidad de una vivencia de una comunidad de referencia en la que hay una dialéctica personal. Cada sujeto, miembro de la familia, tiene elementos que tienden al desarrollo, a lo humanizante, a lo positivo, a lo constructivo, pero también tiene ciertas tendencias, ciertas manifestaciones de acción que destruyen la integración familiar. Por otro lado, también hay una dialéctica familiar, es decir, en la comunidad familiar se dan elementos de crecimiento, de apoyo, de soporte emocional, de refugio, etcétera, y también se dan elementos de violencia simbólica, de violencia física, incluso de incomprensión, de soledad, etcétera. Entonces, ¿cómo trabajar esas dialécticas para construir una familia que sea realmente educadora? Porque la familia tiene su propia dialéctica, pero está influida por un lado por esta dialéctica de las personas que la conforman y por otro también por la dialéctica social y planetaria, ¿no? La dialéctica social ha influido también. La sociedad moderna ha contribuido con algunos elementos positivos, pero también ha traído elementos negativos a las familias y ha traído elementos también de desintegración, de fomento a la violencia, de fomento a la ruptura de una verdadera comunidad como debe ser una familia. Entonces, ¿cómo trabajar con las familias para que se vuelvan realmente espacios educativos, constructivos? Pues me parece un reto también muy importante a señalar en esta cumbre. ¿Cómo trabajamos a la familia real? No a la familia ideal, no a la familia concebida como que es el núcleo perfecto y la sociedad es lo que está corrompido, sino más bien cómo asumimos que dentro de la familia cada persona tenemos elementos constructivos y destructivos. Cada familia tiene también su propia dialéctica, sus tensiones y sus contradicciones y también sus elementos virtuosos y de desarrollo. Y la misma familia está influida también por la sociedad en la que vivimos y por este planeta en el que pues estamos viviendo todos estos problemas desde lo ecológico, la crisis de visión humana, de conocimiento de valores, etcétera, que ya he planteado. La familia entonces es una comunidad que educa y necesitamos entonces transitar de ese conjunto de personas unidas por la misma sangre o por la genética, una comunidad que podríamos llamar genética,
a una comunidad de experiencias, una comunidad de ideas, de comprensión, una comunidad de valores y significados que nos lleve entonces a construir un nosotros libre y responsable y amorosamente elegido, cultivado y decidido cotidianamente. La familia se cultiva, se construye a diario y tiene que partir precisamente de esta generación de experiencias en común, de ciertas ideas fundamentales en común, aunque haya también diversidad de ideas, de cierta comunidad de valores y significados fundamentales que unan a la familia, aunque haya también valores y significados distintos, y eso nos llevará precisamente a construir lo que Lonegan llamaba, pues de ese nosotros primario, de esa intersubjetividad que nos da el hecho pues de nacer en una determinada familia, a construir un nosotros que sea libre, responsable y amorosamente elegido y cultivado todos los días por los diferentes miembros de la familia. En la familia se aprende a conocer inteligente y críticamente, o se aprende a seguir dogmas y prejuicios y a cerrarse a la reflexión. Se aprende a poner atención a las experiencias y a los datos sensibles o a cerrarse a ellos. Se aprende a entender inteligentemente a partir de buenas preguntas o imágenes, o simplemente a memorizar ideas y conceptos que la familia impone. Se aprende a reflexionar críticamente y a argumentar, a dialogar buscando la verdad, o simplemente a repetir dogmas o argumentos de autoridad. Entonces, eso hay que cultivarlo, hay que trabajarlo todos los días en familia para que realmente nuestra familia se vuelva una comunidad que responda a este llamado del Pacto Educativo Global. Por otra parte, en la familia también se aprende a convivir de manera humanizante o de manera deshumanizante. Se aprende a elegir y a jerarquizar los bienes particulares auténticos, o a elegir y jerarquizar bienes materiales, bienes superficiales, bienes que no nos humanizan por encima de lo que sí nos humaniza. Se aprende a convivir y a participar en la sociedad, a construir bien de orden, o también se aprende en muchas familias a perpetuar el mal estructural, ese mal social que nos está carcomiendo y que está rompiendo cada vez más el tejido de convivencia que nos debería unir como mexicanos. En la familia se aprende a discernir también los bienes particulares y de orden que sean auténticamente humanos, o se aprende de alguna manera a no distinguirlos, e incluso se aprende también a veces la aberración o la distorsión de la cultura, es decir, se aprende también a valorar lo superficial, a valorar lo que no tiene realmente un impacto profundo en la vida humana, y entonces estamos construyendo familias que destruyen en lugar de familias que construyan sociedad y cultura. Entonces es muy importante cómo trabajamos en nuestra familia este aprendizaje, por un lado del conocer, cómo aprenden nuestros hijos a conocer en la familia, en este diálogo crítico, reflexivo, argumentado, cómo aprenden a convivir para que realmente puedan participar en la sociedad de una manera humanizante, para que aprendan a construir, a contribuir al bien de orden, y que aprendan también a discernir y a construir una cultura auténtica. Pues voy concluyendo. Me parece que en estos momentos podemos caer en la desesperanza, pero Edgar Morin habla precisamente de que existen ciertos principios de esperanza en la desesperanza. Él habla de un principio antropológico, de un principio vital, de un principio de lo inconcebible, de lo improbable, del topo y del salvataje. A mí me gustaría subrayar el principio de lo inconcebible, que dice: en muchos momentos de la historia hubo cosas que surgieron que nadie hubiera pensado que iban a surgir. Pongamos por caso la caída del muro de Berlín. Nadie habría pensado que iba a caer ese muro, que iba a caer en ese momento y de esa manera. Y sin embargo sucedió. El principio de lo improbable es lo mismo, ¿no? La idea de cuántas cosas en la historia de la humanidad han ocurrido que parecían imposibles, o al menos muy improbables. Por otro lado, el principio del topo, es decir, cómo muchos de estos elementos de cambio para bien de la humanidad están sucediendo por debajo de la tierra, no se ven, no salen en las noticias, y sin embargo van generando procesos que en algún momento van a emerger.
Y finalmente, el principio del salvataje, es con el que quisiera yo concluir esta presentación, que se basa en esta frase del poeta Hölderlin, que dice: donde crece el peligro, crece también lo que salva. A mí me gustaría mucho dejarlos con este principio de esperanza en la desesperanza. La pandemia ha implicado un enorme peligro para toda la humanidad. Ha habido miles y miles de muertos en muchos países. Nuestro país está a punto de llegar a los 100,000 fallecidos según cifras oficiales, aunque en realidad sabemos que son más. Entonces, estamos ante un enorme peligro que nos puede paralizar, pero creo que es importante pensar en este principio: donde crece el peligro, crece también lo que salva. ¿Cómo podemos contribuir a que crezca lo que nos salve del peligro? Lo tenemos que hacer nosotros de manera inteligente, crítica, responsable, comprometida, y yo creo que la educación es precisamente el medio para lograrlo, o uno de los medios más poderosos para lograr esto, para que podamos construir lo que salva en medio del el peligro que hoy vivimos. Y pues por eso se le llama a la educación la profesión de la esperanza. Pues con este mensaje quisiera yo dejarlos y agradecerles muchísimo su atención, y ojalá tengan una cumbre muy productiva para todos.